Vamos ahora a las breves del 21. Tras 16 años de carrera profesional y con 33 años de edad, el tenista español Nicolás Almagro anunció su retiro de las canchas. Almagro dejará la raqueta con 13 trofeos ATP en sus vitrinas y al finalizar el torneo ATP Open de Murcia, que se realizará esta semana. Una vez más, el astro brasileño Pelé fue ingresado al hospital, esta vez tras su llegada a Sao Paulo, Brasil. De acuerdo con el boletín hospitalario difundido por la institución, su estado de salud es bueno y la infección urinaria por la cual fuera internado por 5 noches en Francia fue controlada. La selección mexicana de taekwondo logró colgarse 13 medallas en su participación en el Open de San Juan en Puerto Rico. 10 de las preseas conseguidas son de oro, una más de plata y 2 de bronce. Los oros fueron conseguidos por Fabiola Villegas, Brenda Costa, Ashley Arana, Jorge Hernández, Brandon Plaza, Carlos Navarro, Rubén Nava, René Lizárraga, Brian Salazar y Carlos Sansores. La Federación Cubana de Béisbol rechazó la decisión del gobierno de Estados Unidos de bloquear el histórico acuerdo negociado durante 3 años entre dicha federación y la LMB, que permitiría a las grandes ligas contratar a peloteros cubanos. La Federación Cubana expresó a través de su cuenta de Twitter que los ataques con motivación política contra el acuerdo logrado perjudican a los atletas, sus familiares y la afición. Tras cumplir una sanción de 14 meses impuesta por la FIFA por dopaje, el futbolista peruano Paolo Guerrero celebró su habilitación este fin de semana debutando con el conjunto brasileño el Inter de Porto Alegre y consiguiendo una anotación en el triunfo de su escuadra por 2-0 ante su similar de Caxias. Jesús Arias, 21 Noticias.